Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues ya comenzamos el año 2025 y seguimos viendo lo mismo que veíamos a finales del pasado año. Muchísimo movimiento en los mercados, en las bolsas, para ser sesiones en las que quizás podemos pensar que tiene que haber poquito movimiento porque hay menos volumen de lo normal, pero aún así estamos viendo bastante movimiento. Decíamos que el cierre de este año, el cierre mensual que veíamos en diciembre, era totalmente clave por las velas mensuales que fueran dejando. Y fijaros, el cierre que vimos en Estados Unidos fue bastante negativo. Y hoy, el poquito tiempo de sesión que llevamos en Estados Unidos, está viendo muchísimo, pero que muchísimo movimiento. Comenzamos una subida muy fuerte, perdíamos prácticamente todo lo que ganábamos, volvíamos a rebotar. Ahora parece que de repente otra vez estamos ganando muy poquito, por lo tanto seguimos viendo bastante movimiento. Y eso la verdad que nos hace pensar que a lo mejor se avecina un movimiento más importante en las bolsas para romper quizás el zigzagueo que llevamos viendo en las últimas semanas. Es clave totalmente el soporte que estamos viendo en el SP500 por debajo de los 5.900 puntos, alrededor de los 1.850, 1.870. Ahí está el soporte más importante, porque si perfora esa zona, cuidado, porque la corrección podría llegar a ser bastante importante. Y como os digo, que haya tanta volatilidad, tanto movimiento para ser sesiones navideñas, que no suele haber mucho movimiento, la verdad que me llama bastante la atención. Así que bueno, hoy hemos tenido datos de los PMIs en Europa, como ya venimos viendo, pues son bastante malos en zona, todos ellos recesiva, es decir, que no anuncian que la economía se está recuperando, sino todo lo contrario, que está muy estancada, sobre todo en ese sector manufacturero en Europa. También teníamos las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos y bueno, venimos viendo la misma tónica que las últimas semanas, datos estables y que no provocan ningún movimiento fuerte en los mercados. Así que bueno, este domingo en el vídeo del resumen semanal veremos a ver esas velas mensuales, a ver cómo han finalizado, porque como os digo, la sensación que me queda es un tanto extraña y no me acaba de convencer lo que estamos viendo ahora mismo en los índices. Haremos un comentario quizás de lo que nos espera estos primeros meses del año, veremos todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana, es decir, lo que vemos en cada vídeo de los resúmenes semanales que vemos todos los domingos. Hoy vamos a comenzar el año analizando 3 acciones americanas, como cada jueves. Vamos a analizar la cotización de Nvidia, que parece que sigue respetando ese último soporte que tenemos para pensar que a lo mejor simplemente estamos viendo un movimiento lateral en los últimos meses. Vamos a ver también la cotización de Tesla, que hoy está cayendo de forma importante. Era algo normal que viésemos una corrección bastante fuerte después de la subida que hayamos visto, y ahora vamos a localizar las posibles zonas de soporte. Y la tercera de las acciones es AMD, que justamente se ha dado la vuelta desde una de las zonas de soporte que teníamos marcadas en el gráfico. Vamos a ver si ya desde esta zona vamos a ver un rebote más importante, o si por el contrario simplemente es una paradita en esa tendencia bajista que llevamos viendo en los últimos meses. Así que venga, vamos con las 3 acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Nvidia. Como siempre, lo vamos a ver desde la versión web de Pro Realtime. Ya lo sabéis, en la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita. Y para todos aquellos que estéis aprendiendo a utilizar Pro Realtime, esta versión web, os habéis registrado hace poquito y queráis aprender a utilizarla más a fondo, quizás, o para saber cómo podéis utilizarla para realizar vuestros propios análisis técnicos, pues también tenéis un curso donde os enseño a utilizar esta versión web. Además, dentro de poco es bastante probable que os traiga alguna novedad respecto a ese curso, pero bueno, ya os lo iré comentando más adelante. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Nvidia. Fijaros cómo habíamos visto a mediados de diciembre una queda importante que ponía en riesgo el movimiento lateral que llevábamos viendo desde octubre, y también nos hacía pensar que a lo mejor habríamos visto una ruptura, un falso de la zona de máximos que habríamos visto en junio, pero fijaros cómo la directriz alcista que comenzó en agosto, que ya la probamos en septiembre, pues de nuevo llegó ahí para actuar como un salvavidas y volver a repuntar a la cotización. Simplemente nos fuimos hasta la zona de 141, que eran los antiguos máximos que teníamos en junio, y a partir de ahí volvió a caer. ¿Hasta dónde? Pues de nuevo hasta la media de 70 y esa directriz alcista. Este movimiento, quizás, aunque podamos pensar que es una nueva formación de un nuevo mínimo y máximo decreciente, puede ser un movimiento bueno, porque se ha mantenido sobre esa media móvil de 70 sesiones. Y es lo mismo que comentábamos por aquí. Mientras la cotización se mantenga por encima de la media 70 y veamos que se va a estrella y rebota, nos da la sensación de que puede actuar como soporte dentro de una nueva tendencia alcista. Además, si con ello respeta la directriz,
pues puede ser buena señal. El problema dónde estaría, que acabemos viendo la próxima semana o quizás en la sesión de mañana que perfora la media móvil de 70 sesiones. Eso incluiría perforar también la directriz alcista. ¿Eso qué nos marcaría? Pues que todo el movimiento lateral que llevamos viendo desde octubre está roto, que esa figura de hombro, cabeza, hombro que veíamos por aquí se activaría y que nos llevaría la proyección hasta la zona de los 120 y que claramente es una ruptura en falso y que todo este movimiento estaría en riesgo para empezar a ver una nueva tendencia bajista, quizás ya no en el corto plazo, sino en el medio largo plazo. Pero de momento se mantiene justo por encima de esa zona. Por lo tanto, pues podemos decir que sigue salvando los muebles la cotización de Nvidia. Pero fijaros cómo seguimos viendo mucho movimiento para arriba, para abajo, pero en esa zona totalmente crítica. Y creo que el desenlace, sinceramente, creo que está bastante cerca, porque cada vez el rango de movimiento parece que es menor y la ruptura va a estar cerca, porque es que ya no tiene margen de maniobra. Si vemos una corrección un poquito más importante, vamos a romper esa media de 70 en la directriz alcista, y si vemos una subida medianamente importante, un 3% por ejemplo, sumado a lo que estamos viendo hoy, conseguiremos superar la zona de 141, formando un máximo creciente respecto a lo que venimos viendo desde noviembre, y que eso active un movimiento hasta la zona de máximos muy cerca de los 150. Por lo tanto, pues como os digo, el desenlace está muy pero que muy cerca de la cotización de Nvidia, pues es la sensación que tengo. Simplemente hay que vigilar esas zonas clave, los 141 por arriba y los 134 por abajo, porque cuando veamos un movimiento que se vaya por encima o por debajo de esa zona es cuando vamos a ver ese movimiento posterior más fuerte y que va a marcar quizás el movimiento de la cotización de Nvidia para las próximas semanas, incluso meses. Fijaros cómo en el gráfico horario se ve muy bien ese movimiento lateral que estamos viendo ahora. Parece que está luchando por mantenerse a la media de 200 y de 70 sesiones. Y si consiguiésemos superar, como decimos, la zona de los 141, esta formación de máximos y mínimos decrecientes que ya hemos visto desde noviembre se rompería. Y quizás podríamos poner el objetivo en la zona de 150. Pero si por el contrario vemos que no consigue mantenerse al alza y seguimos marcando un nuevo mínimo decreciente, el movimiento lateral, como decimos, estaría totalmente roto a la baja. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela que dejó la semana pasada me parece una vela totalmente de debilidad, porque intentó mantenerse en alza, no pudo, cerró. Ahí, fijaros, con la media móvil de 6 sesiones, que después de perforarla, pues parece que ahora estaría actuando como resistencia. La vela que está dejando esta semana deja la misma sensación, por lo tanto, muchísimas dudas. Fijaros el movimiento lateral que llevamos viendo desde el mes de octubre. Si perfora la zona de los 130, fijaros, en el semanal estaríamos viendo clarísimamente como todo esto que hemos visto por aquí ha sido una ruptura en falso. Eso sería muy mala señal. Podemos pensar que es el techo de toda la subida que llevamos viendo en Nvidia desde el año 2022. Y si echamos un ojo al gráfico mensual, pues fijaros cómo aquí teníamos una divergencia, que lo que nos marcaba esta divergencia es que quizás la debilidad ya era clara con las últimas velas mensuales que habíamos visto, pero que la RSI todavía estaba muy alto, estaba en 85 en el último pico, y que eso nos marcaría, aunque viésemos una corrección importante, posteriormente no habría que descartar un nuevo impulso bastante fuerte a la cotización de Nvidia, y que ahí ya, si a lo mejor vemos que la RSI se queda por debajo de la zona de 70 y vemos que no consigue mantenerse al alza la cotización, pues ahí sí que sí, ya tendríamos la confirmación de una nueva tendencia bajista en el medio largo plazo y una clarísima, pero clarísima señal de debilidad. Por eso, como os digo, es adelantarse bastante. De momento tenemos velas de debilidad, velas de indecisión, que no nos marcan ni que nos vayamos a mantener al alza ni a la baja. Para ello, hay que irnos al gráfico diario, donde, vigilando ese movimiento que hemos marcado antes, pues vamos a saber anticiparnos al movimiento posterior, ya una temporalidad un poquito más larga. Y vamos con la protagonista del día. Es que ya lo decíamos, Tesla tiene que corregir, se había ido a ver nuevos máximos históricos, habíamos superado con muchísima claridad los máximos que veíamos en 2021, y lo normal era ver una corrección. Fijaros, primero nos fuimos a buscar los máximos anteriores, muy cerca de esos 411, volvimos a rebotar, pero fijaros por aquí, señal de debilidad, volvemos a repuntar, no tenemos fuerza suficiente, un volumen muy bajito, no conseguimos marcar un nuevo máximo creciente, y a partir de ahí entra la caída. Fijaros, en 5 sesiones hemos caído una auténtica barbaridad, fijaros. Desde la sesión del 26 de diciembre llevamos cayendo casi un 20%. Fijaros cómo esa zona de los 411 se rompió, la zona de los 402 se rompió también, hoy estamos poniendo en riesgo la zona de los 382, fijaros cómo todas esas zonas venían del movimiento que habíamos visto en el año 2021, y ahora, si perfora la zona de los 382, yo creo
que es cuando se podría ir a buscar la zona más importante que tenemos en este rango de movimiento por aquí. Esta zona de aquí. Entre los 360 y los 340. ¿Por qué creo que es la zona más importante? Pues quizás no tanto por lo que veíamos en 2021, pero sí porque fue en el punto en el que en toda la subida hubo alguna que otra duda. Y ahí, fijaros, la cotización se estancó, entraba bastante volumen, es decir, es una zona que yo creo que va a actuar bastante bien como soporte. Si llegamos hasta ella, ahí sí que se podría dar la vuelta a la cotización. Además, ahí también se podría encontrar con la media móvil de 70 sesiones, tenemos un gap pendiente de cerrar por el camino, en esa zona de los 346, es decir, yo creo que si la sangría sigue, esa zona es la que podría hacer que la cotización eche el freno y a partir de ahí ver un rebote. ¿Hasta dónde? Podría llegar ese rebote, sería muy fuerte, nos iríamos a máximos, seguiríamos marcando los máximos históricos. Pues fijaros que si cogemos el gráfico semanal, lo que podemos apreciar es que en los últimos máximos todavía el RSI estaba bastante alto, es decir, marcaba bastante fortaleza en las velas semanales. Sí que es verdad que fijaros, habíamos dejado dos velas, está clarísima de debilidad, y la siguiente indecisión, y con la vela que hemos visto esta semana pues nos marca que podemos ir corrigiendo, que de momento no hemos encontrado el suelo, pero como decía, fijaros como el RSI en el anterior pico, en el semanal, había sido muy alto. Fijaros, aquí estuvo en 78, por aquí había estado, fijaros, en 75, es decir, bastante fuerza. ¿Qué nos marca eso? Que a lo mejor cuando lleguemos a esa zona objetivo de los 340-345, pega un buen repunte al alza. Y ahí es donde va a estar la clave, porque si vemos que vuelve a repuntar con bastante volumen por parte de la demanda, marcamos nuevos máximos crecientes y se mantiene la cotización por encima, eso va a ser positivo para pensar que nos queda recorrida al alza. Pero si vemos un movimiento en el gráfico semanal, como el que veíamos en el diario por aquí, corrige, vuelve a repuntar, no tiene fuerza suficiente y volvemos a corregir, pues cuidado, porque ese puede ser la señal más clara o el pistoletazo de salida a una corrección más importante y quizás empezar a pensar que ya hemos visto la fiesta con sus fuegos artificiales por ahí. Y en el gráfico mensual, pues fijaros la importancia de la vela que teníamos en el mes de diciembre. Esto lo hemos venido comentando en muchos valores que le habían hecho muy bien la primera parte de diciembre y decíamos, mucho cuidado con eso, porque es probable que a lo mejor entre la debilidad a final de mes, porque estamos viendo bastante especulación, subidas quizás bastante injustificadas, tan fuertes, tan rápidas, y si a final de mes esto se deteriora, lo que puede provocar es que dejen velas bastante feas. Fijaos la vela que dejó en diciembre. Al final acaba dejando una mecha muy largo para arriba, un cuerpo bastante pequeño, y ahora deja muchísimas dudas, como os digo. Y fijaros cómo la vela que va dejando este mes, y no es una sesión, evidentemente, no nos debe preocupar, pero de momento estamos viendo una corrección bastante importante, de casi el 6%. Sí que es verdad que no es del todo extraño lo que estamos viendo, porque nos encontramos por encima de la banda superior de Bollinger. Lo normal en gráficos mensuales es que si nos salimos de la banda superior de Bollinger volvamos a entrar dentro de esa zona. Fijaros, por aquí también sucedió en 2020. Luego volvemos a entrar, movimiento lateral, y volvemos a repuntar con muchísima fuerza. Puede llegar a suceder que lleguemos a ver un movimiento como ese, pero quizás para coger las señales más anticipadas tendríamos que ir a temporalidades más bajas como el gráfico semanal. Fijaros como por aquí también vimos que se pasaba de rosca en la banda superior de Bollinger y luego marcó el final de toda la subida y vimos una corrección muy importante. Por lo tanto, aquí está el riesgo, en que ahora veamos que da continuidad a la corrección. La clave, como os digo, probablemente en temporalidades más bajas. Si empezamos a ver que sigue la corrección, que a lo mejor en la zona de los 300, una vez que, imaginaron, somos ya los 340, por lo tanto repuntar, hemos visto un repunte importante, pero no tiene fuerza para seguir manteniendo esa alza, para vernos máximos históricos, seguimos corrigiendo, nos vamos hasta los 300 en el gráfico semanal y los perforamos, señal clarísima de que aquí hay que salirse, pero clarísima, porque entonces esto hubiera sido el movimiento más especulativo y aquí llega ya lo peor, y aquí ya hemos visto el final de toda la película, pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. De momento, pues yo, como os digo siempre, si ahora mismo os tuviera que dar una predicción de aquí a un año, pues es imposible de saber, evidentemente, lo que va a pasar. Por eso, pues bueno, las analizamos bastante de cerca, cada semana, cada 2 semanas, algunas de estas acciones, y ahora mismo yo creo que el objetivo le tenemos que poner en esta zona. Mientras se mantenga por encima de esa zona la cotización, ya sea donde está hoy, o ya sea la zona de los 345, a lo mejor, yo estaría tranquilo, pensaría que es una simple corrección dentro de toda la subida. El problema estaría, como os digo, que luego veamos un repunte, no consiga marcar un nuevo máximo creciente y volvemos a perforar los mínimos que formaríamos ahora
en esta corrección que estamos viendo. Ahí sí que sería más peligroso, pero bueno, eso lo iremos viendo. Y vamos con la última de las acciones, que es AMD, una acción que hemos seguido bastante de cerca. Veíamos una clara tendencia bajista y se ha mantenido. Y fijaros cómo el objetivo en toda la caída, decíamos, en el momento clave puede llegar por aquí, en los 118. ¿Por qué? Pues porque simplemente nos marcaría que por aquí hemos visto un rebote un poquito más fuera de lo normal, nos vamos a cerrar el gap y si vuelve a entrar dentro de la directriz bajista, nos vamos hasta esa zona, que es donde está quizás el punto inicial del despegue que veíamos en diciembre del pasado año. Fijaros cómo hemos vuelto hasta esa zona y desde ahí ha conseguido rebotar. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora parece que seguimos corrigiendo, que el rebote ha sido bastante pequeñito. Ese es el suelo definitivo, ya la cotización de AMD, de toda la tendencia bajista que llevamos viendo desde marzo, pues me quedarían muchísimas dudas. De momento no tenemos ninguna señal de debilidad en la caída. Hemos ido marcando unos mínimos decrecientes en el RSI. Fijaros cómo en el rebote ahora ha perdido de nuevo la media móvil de 6 sesiones que está actuando como resistencia, es decir, de momento yo creo que la dejaría caer hasta esta zona de nuevo. Si vemos que pierde de nuevo los 118, pero se frena a mitad de camino y se da la vuelta y conseguimos marcar un máximo creciente por encima de lo que veíamos, fijaros, en la sesión del 24 de diciembre, superar los 127, sería bastante positivo. Además, probablemente romperíamos al alza la directriz bajista. Pero de momento es anticiparse mucho. Y de hecho, fijaros cómo, si damos continuidad a la tendencia bajista que llevamos viendo desde marzo, la siguiente zona de soporte estaría en los 108. Y es un recorrido bastante bajo, desde donde estamos ahora mismo. Es decir, cuidado porque a lo mejor si llega hasta esa zona del tirón, en la caída que estamos viendo ahora en las próximas semanas, a lo mejor quizás no formamos una divergencia en el RSI. Y ya, sí que sí, yo creo que el punto de partida de toda la subida fue la zona entre los 100 y los 95 dólares. Ahí es donde podría haber un suelo más importante. Yo creo que ahí sí que es verdad que podríamos ver un rebote más fuerte porque creo que es la zona más importante de soporte, porque es el suelo total de toda la subida, fijaros. Y ahí sí que es verdad que creo que sí o sí llegaría un rebote bastante importante de la cotización de AMD. Por lo tanto, de momento yo no la tocaría y esperaría un poquito porque no tenemos ninguna señal clara de debilidad dentro de la caída, es decir, de fortaleza al alza, para pensar que vamos a ir viendo un impulso más fuerte. Fijaros cómo en el gráfico semanal, la semana pasada sí que es verdad que parecía que se daba la vuelta, pero fijaros cómo ahora de nuevo empieza a entrar debilidad. Fijaros cómo tenemos la media móvil de 200 sesiones en los 115. Es muy proclive esa zona para actuar como soporte, muy cerca de esos 118. Ahí, fijaros, si se va hasta los 115 y vemos que se da la vuelta y forma una divergencia respecto al mínimo que vimos en diciembre, puede llegar a un rebote bastante importante. Y buscar, ¿por qué no?, la media móvil de 70 sesiones. Podría llegar a suceder. Pero si vemos que no frena la cotización ni en la media móvil de 200 sesiones del gráfico semanal, pues muchísimo cuidado. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, la vela que dejó el mes pasado bastante negativa y marca que quizás es bastante probable que sigamos corrigiendo. Lo que pasa que tenemos esa zona clave soporte. Se ve muy bien también el gráfico mensual, fijaros, 118, 115 que decíamos en el semanal, se ve muy bien esa zona de soporte. Por lo tanto, ahí que debemos vigilar, pues una posible estrategia de que atacamos los mínimos que veíamos hace una semana, 10 días, pero no lo haga con bastante claridad, que no veamos fuerza o demasiada fuerza en la oferta, se forme una divergencia en gráfico diario y veamos un repunte importante para buscar la media móvil de 70 sesiones del gráfico diario que está a los 139 ahora mismo. Pero si vemos que no se frena por ahí, mucho cuidado porque podríamos ir corrigiendo hasta los 107 y luego ya los $100.95, que como decíamos es el comienzo de toda la subida que veíamos en el último trimestre de 2023 y que borraría ya entera toda la subida que fue de más de un 100% en la cotización de AMD. Vamos a verla un poquito más de cerca, un gráfico horario, y fijaros, es que se ve muy bien la tendencia bajista y que no ha cambiado nada de momento. Media 200 actuando como resistencia, ahora la de 70, es decir, no hay que tocarla de momento. No tenemos ninguna señal clara en el gráfico para pensar que hemos visto un suelo. Vamos a vigilar si pierde los 118, a ver si se puede activar esa posible estrategia. Así que hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Como os decía al principio, a lo mejor en el vídeo del resumen semanal os cuentan alguna novedad sobre ese curso que tenemos de cómo utilizar ProRealTime, porque se me ha ocurrido hacer alguna cosilla nueva, alguna novedad respecto a ese curso para que os podáis beneficiar, todos los que ya lo habéis comprado, que sois unos cuantos, y quizás los que también estéis interesados en él. Así que
todos muy atentos. Además comentaremos todo el movimiento que hemos visto esta semana en los mercados, que como hemos comentado, para ser la semana que es, no ha sido poco. Así que como siempre os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.